¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Manres de Opinión. En el día de hoy vamos a estar hablando de un acuerdo que se alcanzó en los últimos días que, sin lugar a dudas, plantea un antes y un después en lo que son los procesos de integración regional. Dos de los bloques más grandes a nivel mundial, como son la Unión Europea y el Mercosur, llegaron a un acuerdo para mantener una asociación estratégica, plantear una zona de libre comercio, y justamente en el día de hoy contamos con el doctor Andrés Lagarde, el cual es abogado y cientista político de la Universidad de Buenos Aires, también es docente en Derecho a la Integración Regional. Y bueno, le vamos a estar haciendo algunas preguntas en cuanto a qué significa este proceso para la Argentina, qué significa en términos regionales, en términos sistémicos también. Si también podemos caer un poco en análisis binarios, es difícil no hacerlo, de las ventajas y desventajas de este proceso para los distintos sectores. Por lo cual, justamente arrancando con la primera pregunta y haciendo un breve análisis histórico de la misma, ¿no? De la cronología. Andrés, ¿cómo se explica que un acuerdo que lleva 2 décadas, por lo menos más de 2 décadas, en un proceso de negociación, teniendo este principio de acuerdo en 2019, volviendo para atrás, siendo dos bloques que tienen ya, en el caso de la Unión Europea, del año 2002, este proceso ya conformado como Unión Europea, y el Mercosur desde el principio de los años 90, ¿qué significa que en el día de hoy o en este mes se haya alcanzado dicho acuerdo? ¿Y por qué en este momento, puntualmente? Andrés, te escuchamos. Gracias, Francisco. Un gusto estar acá compartiendo el espacio con ustedes. Bueno, básicamente por ahí hay que empezar a encarar el tema como dos procesos de integración que tienen un proceso histórico, un proceso social, un proceso económico por detrás. Como bien dijiste, el Mercosur surge en el año 91, luego de la firma del Tratado de Asunción. Anteriormente a esta firma, los países que hoy conforman el Mercosur tenían una relación con los países de la entonces Comunidad Europea, una relación comercial. Luego de esta firma del Tratado de Asunción que da origen al Mercosur, en la región, acordémonos, principios de los 90, un paradigma de integración basada en el regionalismo abierto, el consenso de Washington, la liberalización económica y comercial y la búsqueda de acuerdos de libre comercio con la idea de fomentar precisamente el comercio para dinamizar las economías. Se firma este acuerdo, el Tratado de Asunción, da origen al Mercosur, el Mercado Común del Sur, y lo que se busca es la liberalización económica para generar ese mercado común. En los primeros años del Mercosur ya se da un diálogo con la entonces Comunidad Europea para buscar una legitimación, si se quiere, internacional a este proceso de integración que estaban haciendo. Podemos situar ya en ese entonces, en el año 95, la firma de un acuerdo interregional de cooperación que da inicio a un diálogo político birregional. Se ratifica este acuerdo en el 99 y en el año 2000 se comienza a hablar de la creación de una zona de libre comercio entre los bloques. Esto también, hace 26 años, pensemos que también estaba en boga la negociación por el ALCA, por el Área de Libre Comercio de las Américas. Se daba en un marco donde había ese consenso para buscar liberalizaciones comerciales, nuevos mercados, etc. Si estamos hablando de Europa y el Mercosur, son dos bloques con intereses contrapuestos y objetivos. Objetivos también que pueden llegar a chocar, ¿no? En materia comercial, sobre todo. Pensemos que la estrella del Mercosur, ¿cuál era? ¿O cuál es? ¿Qué sector? Justamente el sector agrícola ganadero, la exportación de los materias primas. Exactamente. Y Europa, lo que buscaba, el interés principal de Europa, era el comercio de mercado. Perdón, tengo a la gata abajo. La apertura del mercado de bienes industriales y la liberalización de ese comercio, sobre todo el comercio de servicios. Europa también, desde la década del 60, tiene una política agrícola común buscando la seguridad alimentaria. ¿Qué significaba la seguridad alimentaria? No depender de países externos al bloque para garantizar alimentos y materias primas agrícolas, digamos. Sobre todo ves esos intereses contrapuestos de Europa con el Mercosur. El principal producto de exportación del Mercosur son los productos agrícolas. Europa tiene a su vez una política agrícola común que prioriza a sus productores de la región por sobre productores externos. Ahí ya había un primer choque. Y lo que se buscaba en los 90, en los primeros años de los 2000, con esta zona de libre comercio, era justamente ir desgravando paulatinamente los aranceles de los distintos mercados para lograr que la producción de Europa ingrese al Mercosur y viceversa.
Hasta el 2004, por ahí yo siempre me gusta hacer una cronología de la relación de Europa con el Mercosur en 3 momentos. El primero, desde el que había comenzado a hablar desde el año 92-93, con la firma del acuerdo de cooperación en el 95, la ratificación en el 99, el comienzo de las negociaciones por una zona de libre comercio, hasta que se estanca en el año 2004. Del año 2004 al más o menos año 2009, hay como un periodo de parálisis. Se retoman las negociaciones a partir del año 2010 hasta ahora, hasta el otro día que se firmaron los 2 acuerdos. Estos, por ello lo veo como un proceso con 3 momentos. ¿Por qué se firmó recién ahora? Hay una coyuntura también que fue más propensa ahora para avanzar. Hace 26 años, por ahí, el comercio mundial, China no estaba con un rol protagónico como el tiene ahora. El rol de Europa era distinto. Hoy Europa está en un rol, mejor dicho, muy secundario respecto a lo que tenía hace 26 años. Los tiempos también cambiaron. Era la época del regionalismo abierto hasta el año 2005, con un Estados Unidos promotor de esas zonas de libre comercio a nivel mundial. Hace 10 años, justamente con la asunción de Trump, se ve un viraje de la política comercial de Estados Unidos más proteccionista, y lo que genera es que Europa queda un poco en el medio, queda con un rol que supo ser protagónico, que actualmente ya no lo es, con Rusia, que también estaba con la guerra de Ucrania, que genera ciertos resquemores al interior del bloque europeo, y con esta búsqueda de mercados más dinámicos. Lo que veo también históricamente, en el año 2008, se produce la crisis económica mundial y se genera esta nueva búsqueda de mercado. Creo que me fui un poquito de medio. Díganme si quieren que cortamos, editamos o algo. No, vas perfecto, Andrés, porque justamente es una cronología es relevante para entender cómo llegamos al proceso actual, ¿no? Entonces bien, es más que importante. Veo que hay ese quiebre que se da. En el 2004, justamente se da con una negociación del Mercosur en bloque, que también se ve reflejado paralelamente en las negociaciones del ALCA, que hubo una postura en bloque. Se cae el ALCA en el 2005, como todos conocemos. Hay un cambio también al interior de los procesos políticos, fundamentalmente de Argentina y de Brasil, con un cambio de signo político en Brasil con Lula y en Argentina con Néstor Kirchner. Y vemos que hay una postura en bloque muy fuerte con una Unión Europea que también negociaba en bloque, y justamente por esos intereses contrapuestos no se lograron poner en el año 2004 de acuerdo en generar esa zona de libre comercio. Este parate marca un cambio de estrategia de negociación. Estados Unidos lo leyó muy bien y en vez del ALCA fomentó acuerdos bilaterales de libre comercio. Europa también en el 2004 se da un proceso de cambios al interior de la Comunidad Europea, ingresan países de Europa del Este, cambian la Comisión Europea, el comisario europeo, y se genera a partir del año 2007 la necesidad de tener un interlocutor en el Mercosur. ¿A quién van a elegir? A Brasil. Comienzan a negociar con Brasil y se generan ciertas tensiones al interior del Mercosur. Con Argentina, por ahí veía la necesidad de Brasil de lograr este acuerdo como una internacionalización de su política local, y se da una retomada en las negociaciones a partir del año 2010. Hay unas rispideces hasta el año 2013, y en el año 2016 se generan ofertas, tanto del Mercosur como de la Unión Europea. Comienzan las negociaciones y se firma en el 2019 un principio de acuerdo comercial, que es el que se acuerdan en junio, creo que fue junio del 2019, en la presidencia de Macri, y en Brasil estaba Bolsonaro. Este acuerdo, a diferencia del acuerdo firmado ahora al fin de semana, era exclusivamente comercial y no significaba mayores beneficios para los productores agrícolas europeos. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? En el año 2019, yo lo tomo como si fuese una clase. Comenzó fundamentalmente Francia, que es el que tiene el sector agrícola más poderoso, con más intereses. Estancó las negociaciones, no se avanzaron porque puso reparos en la situación de la Amazonia brasilera. Entonces ahí la discusión pasó a ser también en temas ambientales. No era solo comercial,
sino también se dio un tema San Martín, que básicamente fue porque trabaron el acuerdo los sectores agrícolas de Francia. Con la pandemia se continuó trabajando, se lograron algunas concesiones para el sector agrícola europeo, se incorporaron ciertas cláusulas también ambientales, también en clave de multilateralismo. Brasil hizo un trabajo bastante fino también para aumentar los plazos de desgravación arancelaria para el sector industrial del Mercosur. No es lo mismo generar una zona de libre comercio con una desgravación automática en el sector industrial, donde te van a venir a inundar los productos europeos, que hacerlo escalonadamente y con un cronograma, obviamente acompañado con una política local de acompañamiento al sector industrial que mitigue esos efectos negativos. Por ahí, hoy por hoy, se logró esa desgravación arancelaria más paulatina, pero no es garantía de que el sector industrial del Mercosur esté protegido tal como lo está el sector agrícola de la Unión Europea. Fundamentalmente son temas de intereses, acompañados también de una política interna que favorezca a esos sectores que se pueden ver perjudicados por un acuerdo de libre comercio. La idea también, no hay acuerdo de libre comercio bueno o acuerdo de libre comercio malo per se. Lo que lo hace bueno o lo que lo hace malo es cómo se van negociando las cláusulas. Y en relación con esto, porque hubo algunos comentarios locales, sobre todo de pymes industriales, por ejemplo, tal vez recuerdes, y nuestros oyentes también, lo que fueron las críticas de algunos sectores cuando se desregularizó la importación de maquinaria agrícola usada. Por ejemplo, esto creo que fue a principios de 2025. Recordemos en la Argentina, lo que es la provincia del sur de la provincia de Santa Fe o provincia de Córdoba mismo, gran producción de maquinaria agrícola para lo que son términos locales, obviamente, ¿no? Algunos sectores plantean que los precios son más altos que si uno comprase esa maquinaria al exterior, pero justamente los productores dicen, damos trabajo, es industria nacional, es importante. En relación con esto, algunos sectores representativos de las pymes industriales plantean que con este acuerdo se puede perder en un plazo de 5 años hasta un 20% de las pymes locales en el rubro industrial. Esto, si no estuviese acompañado con una política nacional de industrialización o en caso de que la desregularización de estas importaciones no se haga de forma tan escalonada, ¿serían miedos fundados o tal vez sería algún tipo de política, digamos, contraria al acuerdo con la Unión Europea? ¿Qué opinas respecto a esto? Son miedos perfectamente fundados. En una desgravación arancelaria a cero o sin un acompañamiento de una política industrial local a esos sectores que se van a ver perjudicados por este acuerdo comercial, va a tener efectos muy negativos en el corto y mediano plazo, sobre todo en sectores específicos, teniendo en cuenta quizás la brecha tecnológica que hay en la industria argentina, mismo brasilera, con Europa. Los costos logísticos no son los mismos, hay una menor escala de producción acá en Argentina, en Brasil también, siempre hablando del sector industrial del Mercosur, que es muy heterogéneo. No es lo mismo Argentina, no es lo mismo Brasil, no es lo mismo Uruguay, no es lo mismo Paraguay. Por ahí es muy fundada el temor y las críticas de una pérdida de puestos de trabajo, de cierre de pequeñas y medianas empresas industriales. Si no hay un acompañamiento de una política industrial, ya sea en términos de beneficios arancelarios, ya sea en términos de préstamos para reconversión o un acompañamiento como tiene por ahí Italia en el sector agrícola, que fue lo que hizo que vote en el Consejo Europeo a comienzos de año a favor de la firma de este acuerdo. Italia lo que negoció con su sector agrícola básicamente fueron introducción de salvaguardas. Una que podemos mencionar es la suspensión de esas preferencias arancelarias a productos que vienen del Mercosur en caso de que cause un grave perjuicio a los productores locales en productos considerados sensibles, o el financiamiento en el marco de la política agrícola común para los productores agrícolas italianos. Esas concesiones, si se quiere, o esas salvaguardas al sector agrícola no se han visto en Argentina y no se han visto en Brasil en cuanto al sector industrial. Sí se vio una negociación para tener plazos más largos en cuanto al proceso de desgravación de aranceles.
No es lo mismo un arancel cero de una que ir haciéndolo escalonadamente. Que eso tampoco sirve si no hay una política de acompañamiento del sector. Y justamente en esta cuestión, ¿no? Porque hacías una recapitulación de lo que fue el proceso en 2019, que fue un hito muy importante, junio de 2019, si mal no recuerdo mencionaste, y el proceso alcanzado actualmente, ¿no? ¿Es tal vez un rebranding del mismo acuerdo de 2019, lo podremos entender así, o realmente están estas diferencias sustanciales, ¿no? Mencionaste lo que es la agenda verde, la sostenibilidad. ¿Qué tanto importa esto realmente para la Unión Europea actualmente y qué tanto puede perjudicar esta imposición de cláusulas para el Mercosur, ¿no? Considerando también que las posibilidades europeas son unas y las posibilidades de los países que integran el Mercosur son otras en términos económicos, no solo de los estados, sino de sus industrias, para aplicar toda esta agenda verde, esta agenda de sostenibilidad y que un cuidado del medio ambiente, que todos debemos compartir, que es algo que es fundamental, pero que no todos pueden aplicar en la misma medida. Sí, hubo ajustes en el contenido. De hecho, lo que se firmó el otro día fueron 2 acuerdos: el acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur, con pilares de diálogo político, cooperación y comercio, y el acuerdo interno de comercio, que es la búsqueda de esta zona de libre comercio y los compromisos comerciales entre ambos bloques. Lo que se ve, comparado quizás al 2019, que era muy comercial, y también puso en alerta a los sectores agrícolas de Europa. Muchos se acuerdan de los tractorazos que hubieron, etcétera. Se incorpora compromisos ambientales más exigentes para ambas partes, protección forestal, cumplimiento del acuerdo de país, pueden ser ambientales como también pueden ser sociales, como temas laborales, normas de OIT, etcétera, que quizás en el año 2019 no estaban incorporados. No hay uno mejor ni uno peor. Por ahí tiene más contenido este último, han habido más concesiones y es mucho más factible de aprobación que el del 2019. Bien, y justamente me quedo con algo que mencionaste, Andrés, en relación a la instauración de una zona de libre comercio, ¿no? Como un proyecto a alcanzar, y la asociación estratégica entre los dos bloques, ¿no? Bajando de lo que es el tecnicismo a, digamos, un público que está interesado en el tema, quiere saber cómo puede repercutir esto en sus países y a nivel social e individual. ¿Qué significa cada uno de estos términos para cada uno de los Estados miembros, ¿no? ¿Qué significa que la Argentina forme parte del Mercosur y que el Mercosur tenga una asociación estratégica con la Unión Europea? ¿En qué lo puede beneficiar a la Argentina esto, más allá de abrirle un mercado de 700 millones de personas, más allá de unirlo a un nivel de integración y acercarlo a normas que resultan deseables a priori, como habíamos mencionado anteriormente, lo que es la agenda verde, pero ¿qué significa esto en el día a día? Fundamentalmente nosotros tenemos que ver la sociedad con este acuerdo, cómo se puede beneficiar en cuanto a miembros, ciudadanos de un país, miembro de un proceso de integración que hace un acuerdo estratégico con otro bloque, y como menos consumidores, básicamente, que por ahí apuntado a la zona de libre comercio, siempre va a estar ese discurso de vas a ir al supermercado y vas a ver productos de Europa. Después vemos a qué costa, ¿no? Pero también, quizás en foros internacionales, que es mucho por ahí la agenda internacional, que hay un cierto déficit en la opinión pública con temas de política exterior. En el Mercosur y particularmente en Argentina, quizás hay temas que son cruciales y que nos convocan a todos, nos involucran a todos como ciudadanos, que tienen que ver con la política exterior, que tienen consecuencias en nosotros como ciudadanos, pero que no se tratan. Vos ves, a mí me pasa un montón, el Mercosur, un acuerdo, un proceso de integración entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Cómo se come? ¿Cómo ve el ciudadano eso? Desde, no sé, vos cuando vas a Brasil pasás con el documento, no pasás con el pasaporte, hay un montón de cosas que cumplir, ¿no? Pero ya es un avance. Vos por ahí, si estás trabajando en Uruguay, los aportes que vos hagas como ciudadano argentino en Uruguay después te cuentan para la jubilación con un acuerdo entre sistemas de seguridad social que antes no pasaba. Si sos argentino y te querés radicar en Brasil, pedir la residencia, tenés mucho más ventajas siendo ciudadano de Mercosur que no siendo ciudadano de Mercosur. Y desde las cosas más básicas como las chapas de los autos, por ejemplo, que se cambió hace poco.
Eso por ahí son algunos avances que están, pero no son del todo palpables. Obviamente que también si comparamos la Unión Europea con el Mercosur, en términos de lo que la gente puede ver y palpar, la zona Schengen, que vos te movés libremente por Europa sin necesidad de aduanas internas, en temas comerciales también la mercadería cuando va pasando por dentro de la zona de Europa, que acá estamos muy lejos, pero bueno, yo creo que un acuerdo en ese sentido podría llegar a favorecer al Mercosur para lograr avances más rápidos en términos de movilidad de las personas entre los países del Mercosur. Europa tiene por ahí un acuerdo de educación muy interesante. Si vos estás cursando una carrera universitaria en España, podés hacer algunas materias en Francia, en Portugal, que quizás acá, en términos educativos, quizás no se ve tanto ese intercambio. Por ahí un acuerdo, no te digo el acuerdo comercial, te estoy hablando de cómo un acuerdo estratégico de cooperación y diálogo político con Europa puede llegar a repercutir en el Mercosur. Quizás en unos años podemos estar debatiendo la chance de que alguien que cursa una carrera en la Universidad Nacional de San Martín curse 3 materias en la Universidad Federal de Brasilia y se las reconozcan sin tener que hacer los procesos de intercambio, los llamados, etc. Por ahí creo que le puede dar otra dinámica al bloque y poner en agenda quizás temas que no están tan en boga hoy. Siempre viendo cómo es Europa y cómo es el Mercosur o cómo funciona la Unión Europea para determinados temas y cómo funciona el Mercosur para otros, teniendo en cuenta la naturaleza totalmente distinta de cada proceso de integración. Europa es más de tipo supranacional, el Mercosur es de tipo intergubernamental, pero bueno, creo que puede llegar a abrir un debate que nos conduzca a políticas que tengan una repercusión concreta en la ciudadanía del Mercosur. Después también, temas comerciales, si son bien guiados, podemos estar hablando de una integración en una cadena productiva a nivel regional, en temas industriales mismo acceder a insumos para la industria argentina más baratos de lo que son ahora, hablando siempre en un escenario ideal. Y acompañado también, como te dije antes, por una política de apoyo al sector interno. No sé si venía por ahí la pregunta. Sí, perfectamente, Res. No, y en relación con esto último que mencionaste, que justo liga a la perfección con la siguiente pregunta que me pensaba plantearte, que es este tipo de acuerdo, ¿no? Considerando la matriz productiva que tienen los países del Mercosur, más allá de que podríamos plantear 2 escalones tal vez entre lo que es, o ya 3 tal vez entre lo que es Brasil, siendo un país más que relevante a nivel internacional y siendo un gigante regional, Argentina por detrás, y ya después podríamos acercar en los niveles a Paraguay y Uruguay, tal vez, ¿no? Contra lo que es la Unión Europea, que es, a ver, por lo menos planteándolo a un nivel muy básico, países mayoritariamente industrializados contra países que tienen un sector más bien primario, orientado a lo que son las exportaciones, ¿no? Este proceso podría tal vez consolidar una dinámica en la cual los países del Mercosur, digamos, en nuestro caso particular, en la Argentina, se consolide como un exportador de materias primas sin alcanzar esa industrialización, sin que se dé ese escenario ideal que plantea que todos esperamos que llegue, y que seamos importadores netos de estos bienes industriales. ¿Se podría dar absolutamente una decisión política? ¿Cómo lo ves? Totalmente. Si no hay un acompañamiento sectorial y una negociación no solo a nivel de bloque, esto es Mercosur, Unión Europea, sino también al interior del Mercosur, se corre el riesgo serio de una reprimarización económica, una reprimarización de la economía, y ser más que un socio de la Unión Europea, un cliente. Si no se genera valor agregado, ya sea a nivel de agroindustria, a nivel industrial, vamos a estar en presencia de un acuerdo norte-sur, donde un bloque desarrollado le va a imponer condiciones a un bloque con menor grado de desarrollo. Brasil obviamente es un gigante, tiene otras condiciones, negocia desde otra postura, pero nosotros ciertamente, si no está acompañado con políticas sectoriales como te mencioné, y también con un diálogo al interior del bloque, ya sea por considerarse cadenas de valor regional con Brasil, o ver cómo se puede con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, exportar bienes con mayor valor agregado, fomentar también quizás inversiones de Europa en nuestros sectores productivos, se corre el riesgo de una reprimarización.
como te digo, tiene que ser acompañado de una política interna focalizada y brindando asistencia, como hizo Italia, como hizo Francia, con sus sectores que claramente se van a ver perjudicados por este acuerdo. Nosotros también tenemos que tener esa conciencia y ese acompañamiento, no solo al interior del país, sino como bloque. Mejorar el diálogo con nuestros socios, tomar conciencia de Brasil como socio estratégico y pararnos desde otro lugar a la hora de negociar. Y sobre todo también concientizando y dando el debate público sobre las implicancias de un acuerdo de este tipo para los sectores críticos argentinos, como es la industria, y también para los sectores que se verían beneficiados, como es el sector agropecuario. Hay que hacer una inserción inteligente, dando los debates obviamente al interior, como te dije. No, claramente. Y en relación con esto, se me vino a la mente un proyecto europeo que justamente lo que plantea es la fabricación de un avión para el transporte civil, al estilo Boeing, podríamos decir, pero que justamente cada una de las piezas se fabrica en distintos países europeos, ¿no? ¿Considerás que esto podría ser, o sea, nosotros por lo que entiendo que sugerís, tomaríamos a la Unión Europea como un ejemplo en alguno de los procesos de integración, ¿no? Entendiendo la diferencia fundamental entre un bloque que es supranacional y un bloque que plantea una lógica intergubernamental? Pero justamente podríamos apuntar a esto. ¿Ves que somos cercanos a poder plantear esto entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, ahora Bolivia considerando volver a ser un miembro pleno y activo del Mercosur, habiendo cambiado también de bandera política? ¿Considerás que esto es algo a lo que podríamos apuntar? No obviamente la fabricación de un avión para el transporte civil, pero algo que sirva más a nuestras industrias, ¿no? Considerando también, por ejemplo, los minerales críticos que tiene la Argentina, con la capacidad industrial que tiene Brasil, la salida que puede tener Uruguay y demás. ¿Es algo que tal vez podríamos apuntar a hacer eso como bloque? Sí, un poco también, Francisco, lo que había mencionado, mirando Europa, más que nada te había mencionado el proceso en el sector educativo y los beneficios que podría llegar a tener con la ciudadanía. Pero en este caso es muy interesante la pregunta y cabría plantearse la posibilidad de insertarse en cadenas regionales de producción. Yo realmente no sé el caso de aviones de transporte civil, si se podría llegar a hacer. Obviamente quizás con las políticas adecuadas en un futuro podría llegar a plantearse esa posibilidad, sobre todo que Brasil ha fabricado aviones como son los Embraer. Bueno, Europa tiene un sector muy desarrollado y creo que podría llegar a plantearse esa posibilidad. Bolivia seguramente va a ser miembro pleno en el mediano plazo, así que también suma un nuevo miembro y un nuevo debate sobre los sectores que se pueden beneficiar o no con este acuerdo con la Unión Europea. Pero sí, es interesante lo que planteas y, como te digo, tiene que haber una decisión política, tiene que haber un acompañamiento focalizado y tiene que haber fundamentalmente un diálogo entre todas las partes para lograr esa inserción productiva, inserción regional en, por ejemplo, lo que planteaste de la industria aeronáutica. Muy bien. Y en relación con lo que son las políticas locales, ¿no? Para poder maximizar los beneficios en relación a este acuerdo, ¿no? ¿Hay todavía está muy fresco el asunto, pero hay algún indicio de hacia dónde puede llegar a pivotear la Argentina para tratar de maximizar esto? O sea, entendiéndolo como desde una política nacional para luego proyectarlo en Mercosur, pero iniciando lo que es la República Argentina. ¿Hay algún indicio de qué se puede llegar a proponer para maximizar justamente los beneficios? Estoy con muchas ganas de ver cómo se va a dar el debate diputado y Senado, sobre todo que este acuerdo tiene que pasar, obviamente, para entrar en vigor, tiene que pasar por los legislativos de cada estado parte del Mercosur. Yo creo que se va a dar un debate donde nos puede aclarar bastante o no las diferentes visiones que hay de los distintos sectores políticos a nivel local sobre este acuerdo y sobre esa inserción y ese acompañamiento a los sectores que están involucrados en este acuerdo. Es el sector industrial, es el sector agropecuario, educativo, etc. Muy bien. Y en relación a lo que es, esto ya una lectura a título personal, sería del sistema internacional, si me tomo el atrevimiento. Yo entiendo que el sistema internacional actualmente se encuentra fragmentado, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, numerosos analistas muy prestigiosos lo han mencionado, yo solamente lo replico.
Y entiendo que Europa está en un proceso tal vez de declive en lo que es su importancia en relación con otros momentos históricos, ¿no? De ser el centro del mundo a verse cada vez más relegada. Y sumado a lo que es una política distinta de la histórica que ha mantenido los Estados Unidos, ¿no? Planteando una rivalidad directa con el continente europeo, planteando que Rusia y China son el enemigo, China principalmente, Rusia en menor medida, Rusia puede pivotear en esa posición de enemigo o aliado circunstancial, y Europa, si no se pliega a ser el segundo de los Estados Unidos, verá las consecuencias tal vez, ¿no? Viendo una lógica más transaccional tal vez, pero fundamentalmente un mundo más fragmentado en el que potencias medias logran un ascenso al especializarse en algunos rubros, ¿no? Turquía, por ejemplo, en lo que es la industria de defensa, los Emiratos Árabes Unidos especializándose en lo que son las labores logísticas. Entendiendo esto, yo, digamos, para sintetizar el análisis, diría que Europa firma este acuerdo para mantener su posición en el sistema internacional, ¿no? No sé si para engrandecerse, pero justamente para mantener su rol. ¿Por qué lo firma el Mercosur? Y particularmente, ¿por qué lo firma la Argentina? Yo, Francisco, lo que veo con Europa es que busca reposicionarse en un escenario global que es muy competitivo. Justamente se busca reposicionar frente a Estados Unidos, frente a China, frente a Rusia. Obtenés garantía de abastecer alimentos, energía, minerales críticos y también localizar su producción. El Mercosur, Argentina, Brasil, fundamentalmente ganarían con este acuerdo. Primero, le das cierto músculo institucional al proceso de integración, que hace bastantes años está un poco paralizado por distintas coyunturas internas que dieron lugar a esa paralización. Y creo que también tendrías un socio para posicionarte frente a China, frente a Estados Unidos. Es un poco una visión compartida. Obviamente nosotros no somos Europa, pero sería una oportunidad más de comerciar en un contexto realmente muy competitivo y muy crítico. Como Mercosur te estoy hablando, ¿no? Como bloque. Bien, y en relación con esto, y ya para ir cerrando, previo a hacer una visión de lo que es el CEDI también, que Facundo me dio el gusto de, como él no pudo estar, de poder dar un posicionamiento del CEDI respecto al acuerdo, obviamente cauto, ¿no? Pero antes de eso, te quiero consultar escenario ideal. Digamos que este acuerdo se aprueba y resultase beneficioso y los líderes de cada uno de los países que están al frente del Mercosur fuesen iluminados y tomasen las decisiones correctas, ¿no? ¿Qué debería hacer la Argentina para maximizar esto, ¿no? Tal vez ayudas a ciertos sectores puntuales. ¿Qué sectores ves críticos para esto, ¿no? ¿Qué sectores pueden marcar una diferencia fundamental, ¿no? Porque uno podría considerar a priori, ¿no?, que el sector agro está muy bien posicionado. El sector industrial, cuando uno lo ve como un todo, dice, bueno, tiene mayores debilidades frente a lo que es el europeo. ¿Qué sector específico que podría ser estratégico para la Argentina, ¿no? El sector minero requiere de grandes inversiones. Por ejemplo, ¿no? Inversiones que en general esos capitales no están en la Argentina no tiene las posibilidades de invertir de capitales privados, por lo menos de lo que es la lógica de la administración actual, hacer esa clase de inversiones, ¿no? Mineros, de hidrocarburos y demás. ¿Qué debería hacer la Argentina en estos 2 años, digamos, 3 años, planteemos 5 tal vez, si nos extendemos un poquito más, para maximizar esto, ¿no? Más allá de una política industrial. Bueno, ¿algún sector especial que considerás que tiene gran potencial en este momento histórico? Sí, yo creo que también un poco lo que veníamos hablando sería, el escenario ideal sería sentarse con los actores que se ven involucrados en este acuerdo. Vos mencionaste el sector agropecuario. ¿Queremos insertarnos como meros productores y exportadores de materia prima o queremos dar un valor agregado a esa producción, generando empleo local, siendo competitivos a nivel internacional, etcétera? El sector industrial. Veo por ahí algunos sectores más críticos que otros, como por ejemplo el sector textil, química básica, plásticos, metalúrgica liviana, etcétera. ¿Cómo acompañamos a esos sectores? Con una política focalizada, mediante créditos, mediante la reconversión, cómo minimizar los impactos negativos ahí. Y fundamentalmente, que es un poco lo que habíamos mencionado antes con las nuevas cláusulas ambientales, las energías renovables, el hidrógeno verde, la minería, el litio, cómo podemos aprovechar por ahí ese escenario más proclive para que vengan a invertir capitales europeos y cómo podemos
fomentar esos sectores generando impactos en la población y aumentando por ahí los beneficios para la Argentina como Mercosur con el acuerdo con la Unión Europea. Hay sectores y hay desafíos muy importantes que, sentándose a la mesa y dando un debate serio, viendo los beneficios, viendo las desventajas, viendo qué podemos hacer como Estado, como sector agrícola, como inversor, cómo podemos plantearnos frente a este acuerdo. Creo que debería haberse hecho antes, pero todavía estamos a tiempo. Muy bien, Andrés. Entiendo entonces que estás esperanzado en relación al acuerdo, ¿no? Estoy escéptico, más que esperanzado. Pero expectante. Expectante, sí. Sobre todo con ganas de ver respecto al debate. Cómo se dan los debates al interior de Argentina. Desde el CEDI compartimos esa emoción, ¿no? Expectantes, obviamente, como cualquiera que ama su país, esperamos lo mejor para este acuerdo y esperamos que justamente, como dije anteriormente, sean iluminados los líderes para que tomen las mejores políticas en relación a los sectores productivos y no caer en una reprimarización, como mencionaste anteriormente, que sería algo trágico, sin lugar a dudas, porque nos condenaría a ser meros consumidores, sino hay un país que aporta al sistema internacional y justamente busca enriquecerse y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sí, bueno, Andrés, si querés hacer algún cierre al respecto, más que bienvenido. La clave creo que pasa por cómo nos vamos a plantear y cómo nos vamos a percibir frente a este acuerdo. ¿Somos socios de la Unión Europea? ¿Somos socios comerciales? ¿O somos meros clientes? Creo que el debate principal pasa por ahí. Muy claro, Andrés. Bueno, agradecerte por tu tiempo, por tu expertise, por todo tu conocimiento y tu claridad, sobre todo, ¿no? Siendo un tema tan complejo, pudiendo bajar a tierra para que lo entendamos todos los que no somos expertos en el mismo. Por lo cual, bueno, agradecerte por estar más que invitado para una próxima oportunidad. Y bueno, muchas gracias. Agradecerle a todos los que nos están viendo por YouTube, por Facebook también, que se publica. Y bueno, invitarlos a suscribirse, a dejar un like, a dejar algún comentario, alguna propuesta para un próximo video, alguna propuesta en relación a un vivo que podamos hacer, algún invitado que quieran sugerir. Y bueno, alguna consulta para Andrés, fundamentalmente, que bueno, le quiero agradecer nuevamente por la buena predisposición y por la claridad. Han quedado muchos temas pendientes, les pido perdón si a veces me fui un poco por las ramas o hablé demasiado, pero bienvenidas todas las preguntas, todas las consultas, todas las críticas, y muy agradecido por participar de este espacio tan interesante y tan necesario también. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, será hasta un próximo encuentro en Matres de Opinión. Muchas gracias.